El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con nuestra salvación. Y yo creo que es un tema que nos concierne a todos. Ninguno de nosotros va a quedar excluido esta mañana al estudiar este tema. Y saben ustedes que la salvación consiste en anotarse en un libro. ¿Qué dije? Que la salvación consiste en anotarse en un libro. Y para que vean ustedes que no son mis palabras, vamos a abrir la palabra de Dios. Hoy vamos a usar la palabra de Dios en varios versículos y los voy a invitar a abrir el libro de Daniel. Mientras buscamos, queremos también saludar a nuestros hermanos que nos puedan estar viendo por internet, por Facebook. Un cariñoso saludo, como así también desear que el Señor con su Santo Espíritu visite vuestros hogares, aquellos que están viendo por internet. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes serán los libertados? Los que estén inscritos, ¿dónde? En el libro. O sea que aquel que no está inscrito en el libro no será libertado. O sea, tenemos que estar anotados en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida, en el libro. Debemos anotarnos en el libro de la vida. Vayamos al último libro de nuestra Biblia, en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es interesante esto, el que venciere. Al que venciere no será borrado su nombre del libro de la vida. Ojo, el hecho que alguna vez me haya anotado en el libro no significa que estoy anotado para siempre. Mi nombre puede ser borrado. Y debo cuidar de no ser borrado. ¿Saben ustedes que los que estamos anotados en el libro de la vida, Jesús nos está preparando visas y pasaportes para que en el cielo no seamos ilegales? Jesús nos está preparando visas y pasaportes para ir al cielo. ¿Vieron ustedes que cuando de repente hacemos un viaje? Yo hablaba con algunos amigos y les explicaba esto. Si yo quiero hacer un viaje a fin de año, uno de los viajes muy comunes hoy en día es anotarse en un crucero, aquellos que pueden, y lo hacen con anticipación. Y el día que llega de subir a ese tren, a ese avión, a ese crucero, te preguntan, ¿está anotado? Y tú tienes que decir tu nombre. No, mire, no alcancé a anotarme, pero yo también quiero viajar. No, no puedes viajar, porque tu nombre no está en la lista. Y donde quiera viajar, tengo que hacer los preparativos antes para anotarme. Entonces, si yo quiero viajar al cielo, ¿qué debo hacer? Debo anotarme. Pero debo anotarme antes. No puedo esperar cuando yo vea que Cristo está viniendo. Busco un pastor, busco una iglesia donde anotarme. No puedo. Debo haberme anotado antes.
Y es lo que el Señor está diciendo en su palabra. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que la gente se va a perder? ¿Ustedes creen que la gente se va a perder porque robó? ¿Porque asesinó, adulteró, cometió pecados? ¿Saben ustedes que la gente no se va a perder por eso? La gente se va a perder porque no está anotada en el libro de la vida. Porque sus nombres no están anotados. Miren, vamos a ver un versículo más. Ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis 13, 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron, acá está hablando de la bestia, ¿no? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que los que adoran a la bestia son los que no están en ese libro. Uno más, Apocalipsis 20:15, otro versículo, 20:15, Apocalipsis 20:15. Estamos, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿dónde? Al lago de fuego. Mi hermano, yo me anoto. El que no estaba inscrito, el que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al fuego, que es el infierno. Mejor me anoto. ¿O alguno de ustedes quiere ir al fuego? Yo prefiero este otro versículo. Apocalipsis 21:27, ahí mismo, atrás. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino ¿quiénes van a entrar al cielo? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Entendieron? Si estoy anotado, voy al cielo. Si no estoy anotado, ¿dónde voy? Al lago de fuego. Entonces, si la salvación depende de estar anotado en el libro de la vida, la pregunta es, ¿estás inscrito en el libro de la vida? ¿Estoy anotado? ¿Estás anotado en el libro? ¿Estás completamente seguro que estás anotado? Mi hermano querido, si consideras que no estás anotado, si estás haciendo un análisis en este momento en tu vida, en tu mente, y empiezan a haber hechos en tu vida que te ponen en duda si estás anotado o no. La idea es que esta mañana te anotes y que mediante el estudio que vamos a hacer, tu nombre pueda quedar anotado. Antes de esto, quiero comentarte, antes de explicar cómo anotarse, es muy posible que en tu vida hayas tenido algún hecho que haya marcado tu vida. Es muy posible que hayas cometido algún acto vil, algo horrible. Es muy posible que hayas cometido algún pecado que no te deja tranquilo. Es muy posible que hayas cometido acciones que te dan vergüenza y que pongas en duda si estás anotado. Es más, es muy posible que ese hecho a lo mejor no te deje dormir. Y des vueltas en tu cama y te venga a la memoria lo que hiciste. Es más, a lo mejor estás dando estudios bíblicos y a lo mejor en el medio del estudio bíblico viene a tu mente aquello que hiciste. A veces nos puede pasar a los predicadores. Recordar algo que hicimos y que fue desagradable, horrible.
Y nosotros sentimos algo que se llama culpa. Culpa y vergüenza. Es más, el Señor llama a esto la culpa de la desnudez. ¿Y saben por qué se llama la culpa de la desnudez? ¿Se acuerdan ustedes lo que sintió Adán y Eva una vez que pecaron? ¿Qué sintieron? Vergüenza. ¿Y cómo se vieron? Desnudos. Y cuando se vieron desnudos sintieron vergüenza. ¿Y qué hicieron? Fueron y se ocultaron, se trataron de tapar. A eso se le llama la vergüenza de la desnudez. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Judas? ¿Qué hizo Judas después que se dio cuenta que no logró su objetivo? Que Jesús no hizo un gran milagro para destruir a aquellos que venían a apresarle. ¿Qué hizo? Fue ahí, se ahorcó. Ustedes saben que él no se ahorcó por la paga del pecado, que es la muerte. ¿Por qué se ahorcó? Por la vergüenza, por la culpa. Porque él sintió culpa. Y en nuestra vida puede suceder algo similar. Esa es la vergüenza de la desnudez, cuando yo veo en mi vida las cosas que he cometido. Saben, mis queridos hermanos, todos pecamos, todos pecamos. Y es muy posible que tengamos algún pecado oculto. Es más, ¿saben ustedes que si yo pidiera en este momento, en este preciso momento, que ustedes me digan qué es lo que han pensado desde que entramos? Si yo pidiera que descubriéramos qué es lo que hemos pensado desde que entramos al templo y hemos estado acá, yo creo que habría más de algún hecho en el cual sentiríamos vergüenza de lo que pensamos. Porque es así. Ahora, ¿por qué nos pasa todo esto? A veces no entendemos de qué se trata la salvación. Lo maravilloso de todo esto es que Dios inventó un sistema. Sí, Dios inventó un sistema de la salvación, donde nos podemos salvar. Él inventó. Y Jesús asegura que mediante este sistema, tú eres completamente inocente. En este sistema que Dios creó, tú y yo somos completamente inocentes. Puedes haber cometido las peores barbaridades, horribles hechos, y eres inocente. Ante los ojos de Dios, somos inocentes. ¿Y sabes tú por qué? Por nuestra naturaleza. Por nuestra naturaleza, nosotros somos libres de culpas. Yo los voy a invitar a abrir un versículo más. Vamos a ir al Antiguo Testamento para entender por qué digo esto, que somos libres de culpa. En el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 7. Levítico capítulo 7. El versículo 1 dice lo siguiente. Levítico 7, 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Esta ley, la ley del sacrificio, la ley de la liberación, es cosa muy santa esta ley. Versículo 7. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. O sea, ¿qué está queriendo decir acá? Ese sacrificio que se hacía con el corderito por el pecado
que llevaba el pecador, también era liberada, ¿qué cosa? La culpa. Por eso que explicaba que es muy posible que yo pueda estar cargando en mi vida, ¿qué cosa? Culpas, vergüenzas. Pero mi querido hermano, te doy una buena noticia. Si en tu vida hubo esos hechos, hubo algo horrible, pero si tú fuiste a Jesús, pediste perdón por tu pecado. Cuando pediste perdón por tu pecado, fuiste liberado del pecado, pero también ¿de qué cosa? De la culpa. No debe haber sentimientos negativos en cuanto a tu pasado. Para nada. Es más, eso de que tú sientas eso permanentemente, eso es pecado. Te arrepentiste, fuiste perdonado y fuiste liberado de esa culpa. Entonces sí, tu vida tiene que ser diferente. Si alguien te enrostra el pasado, no lo hace con el Espíritu de Dios. Y no se olvide que nos manejamos con dos espíritus, con el Espíritu de Dios y con el Espíritu que no es de Dios. Nuestros actos son manifestados mediante estos dos espíritus. Por favor, no vivas con culpa. No vivas con esa carga ya nunca más. Te arrepentiste, pediste perdón por tus pecados, fuiste liberado del pecado y de la culpa. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, ¿saben ustedes que los seres del monte de Sión, los seres del santuario donde está Jesús, los seres celestiales, ellos nos ven así por nuestra naturaleza? Nos ven inocentes. Para entender esto, ¿por qué ellos nos ven inocentes? Pregunto algo. Hoy yo, por ejemplo, todas las mañanas en mi casa, yo escucho cantar los pájaros y de repente los miro y veo que un pajarito se para en una de las ramas y comienza a cantar. El pajarito, una vez que sale de esa rama, va y se para en otra y sigue cantando. Pregunto, ¿tiene la culpa el pajarito de cantar? No, ¿por qué canta? Porque es su naturaleza. Es más, si después va y si uno le hace un ruido, vuela y se va a otro lugar. ¿Tiene la culpa el pajarito de volar? No. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Es más, pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen perro en su casa? A ver, levanten la mano. Unos cuantos tienen perro en su casa. ¿Qué pasa cuando ustedes están llegando a casa y el perro los escucha, o escucha el vehículo, o escucha el timbre, o escucha la puerta? ¿Qué hace el perro? Se pone contento, mueve la cola, va, viene, ladra y se mueve el perro. Pregunto, ¿el perro tiene la culpa de mover la cola o de ladrar? No. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Es más, si ladra, a veces a las 3 de la mañana ladra un perro y tú te estás quedando dormido y el perro te despierta. Y él ladra, ¿por qué? Porque tiene un instinto. Donde escucha ruido o algo raro, ¿qué hace? Ladra y avisa. Pregunto, ¿el perro tiene la culpa de ladrar a las 3 de la mañana? No. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. ¿Qué harías si tú llegas a tu casa y de repente el perro te ve y tú abres la puerta y te dice, miau? Tú dirías, ¿ya qué le pasó? Este no es mi perro. Eso hacen los gatos. El perro ladra. Estaría haciendo algo que no es de su naturaleza. Entonces, podría ser que hagamos una pregunta para nosotros. Nosotros nacimos en un mundo contaminado por el pecado, donde nuestra naturaleza es el pecado. A ver, ustedes, ¿cuántos de ustedes pidieron ser pecadores? Levanten la mano. Los que pidieron ser pecadores. Entonces, no tienes la culpa de ser pecador.
No tenemos la culpa de ser pecadores. Ustedes saben qué es lo que hacen los pecadores. Pecan. ¿Qué hacen los pecadores? Pecan. No sabemos hacer otra cosa. Los pecadores pecan. Y eso somos nosotros. Porque es, ¿qué cosa? Nuestra naturaleza. Raros seríamos si no pecáramos. Seríamos rarísimos si no pecáramos. Pecamos porque es nuestra naturaleza. Somos pecadores. Pero mi hermano querido, los seres del universo no se sorprenden cuando pecamos. Para nada. No se sorprenden. Porque saben que somos pecadores. No se sorprenden. Entonces ellos saben que nosotros somos inocentes, no somos culpables de pecar. Es más, Romanos 3:23, se los leo yo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos, el ladrón no tiene la culpa de ser ladrón. El mentiroso no tiene la culpa de ser mentiroso. El que es borrachito no tiene la culpa de ser borrachito. El envidioso, el celoso, el chismoso no tiene la culpa de ser así. Pero sí, mi querido hermano, y acá quiero que presten mucha atención, pero sí vas a tener la culpa si no te anotas en el libro de la vida. Repito, sí vas a tener la culpa si no te anotas en el libro de la vida. Entonces explico cómo es esto. Hoy Dios te da la oportunidad de escoger. Hoy, sábado 21 de julio de 2012, Dios te da la oportunidad de escoger. Te ofrece una nueva naturaleza. Ya tenemos una, que es la que hace cosas horribles, la que no me deja dormir, la que me hace ser infeliz. Esa ya la tenemos. Hoy Dios me ofrece otra, una nueva naturaleza. Es muy posible que le digas a Jesús, Jesús, la verdad no me gusta como soy. Es más, decíselo a Jesús. Jesús, no me gusta lo que hago. Es más, a veces pienso cosas horribles, cosas horrendas que van en contra de tus consejos. Decíselo a Jesús. Jesús, no quiero. Basta, no quiero vivir más así. Es necesario que me ayudes a tener una nueva naturaleza. Yo quiero esa nueva naturaleza. No quiero dormir a los altos. No quiero sentir vergüenza donde voy. No quiero sentir que a veces tengo que esconder mi cabeza para que nadie me vea. No, 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 Jesús, yo quiero una nueva naturaleza. Y Jesús hoy la ofrece. Hoy nos ofrece. Podemos pedirle a Jesús, cámbiame Jesús, cambia mi naturaleza, quiero otra vida. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Jesús siempre responde. Y Jesús te va a decir, de acuerdo, estoy de acuerdo con vos. Vamos a cambiar. Y Jesús hace la invitación. Dice, muy bien, a ver todos, cargados y cargados, vengan a mí. No tienen problema con duermen tranquilos, dice Jesús. Yo una nueva naturaleza. No tengan Jesús. Jesús naturaleza. Un año 2010
Estudiamos un tema que está relacionado con esto, que fue la primera parte. En aquel tema estudiamos cómo Dios nos mostró el invento que Él hizo para la salvación. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el invento para el plan de salvación? ¿Cuál es el plan de salvación como lo hizo Dios en la antigüedad? ¿Cómo eran salvas las personas en la antigüedad antes que Cristo viniera? Mediante el santuario. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le presenta al pueblo de Israel el plan de salvación, se lo mostró en el santuario. Y hoy en día eso no ha cambiado. Cambió la estructura de lo que es el edificio que ellos tenían en el desierto. Y el Señor te dice, muy bien, de acuerdo, ¿quieres tener una nueva naturaleza? ¿Quieres cambiar tu vida? Entonces, vuelve al santuario. Mis hermanos queridos, en el cielo el santuario está activo. Jesús está ministrando diariamente por cada uno de nosotros. Yo necesito rápidamente que a ver si se acuerdan ustedes, lo vamos a hacer rápido esto. ¿Se acuerdan ustedes cuántos compartimientos tenía el santuario? 3. ¿Por qué 3? 2 en la tienda, pero había un compartimiento más afuera, ¿no es cierto? Que era el patio. ¿Sí? El patio. Antes de entrar a los dos compartimientos estaba el patio. ¿Se acuerdan que había en el patio? Lo primero que había, ¿qué era? El altar del sacrificio. ¿Qué se hacía en el altar del sacrificio? Venía, ¿no es cierto?, el pecador con un corderito, se presentaba ante el sacerdote y le decía, yo soy pecador y quiero que el Señor perdone mis pecados. Y traía ese corderito que era símbolo ¿de qué? De lo que habría de venir más adelante con la muerte de Cristo. Entonces traía el corderito, lo presentaba, el sacerdote intercedía por él, ¿no es cierto? Le daba muerte a ese corderito y antes de darle muerte, ¿qué hacían? Los dos ponían sus manos en el corderito y el pecador oraba silenciosamente, ¿no es cierto? Y esa oración era transportada simbólicamente después por el sacerdote. ¿A dónde? Al lugar santo. Eso era el primer paso. ¿Qué significaba eso? Lo primero que tenía que hacer el pecador era creer. Creer en ese sacrificio que representaba ¿a quién? A la muerte de Cristo. Hoy en día, ¿cómo lo hago? Yo no voy a ir con el corderito, pero sí que voy a hacer. El primer paso que yo doy para el plan de salvación, que es creer en Jesús que me puede salvar. Ese es el primer paso, creer en el sacrificio de Jesús. Muy bien, una vez que creía, ¿qué otro elemento más había en el patio? El lavacro, ¿no es cierto? El lavatorio, llamémoslos como sea, lavacro, lavatorio. ¿Qué hacía ahí el sacerdote? Antes de entrar, ¿no es cierto?, al lugar santo, él se lavaba, se limpiaba para no entrar nada, algo impuro, al lugar santo. ¿Qué simboliza eso en nuestros días? Cuando me lavo lleno de agua, ¿qué simboliza? El bautismo. O sea que el primer paso que era creer y después la persona se bautiza. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué sucede? Será salvo. ¿Se dan cuenta? O sea, esos son los primeros pasos. Una vez que el sacerdote llevaba, ¿no es cierto?, un tazón con la sangre del cordero, la llevaba ¿a dónde? Al lugar santo. Y cuando entraba al lugar santo, ¿con qué se encontraba? El primer compartimento. A su derecha, ¿qué había? La mesa de los panes de la proposición, en las cuales también había almendras, ¿no es cierto?, algunos elementos más, que simbolizaban ¿qué cosa? El alimento del pueblo de Israel. Estaban simbolizando los panes el alimento que Dios proveía al pueblo de Israel. ¿Cuál es el alimento espiritual que tengo yo hoy en día? ¿Cuál es el alimento nuestro hoy? La palabra de Dios. Este es el alimento que tengo hoy. Entonces, sobre la derecha, la mesa. Sobre la izquierda, ¿qué había? El candelabro, ¿no es cierto?, con las 7 velitas. ¿Qué simbolizaba para ellos? La presencia del Espíritu Santo. ¿Quién nos trajo a nosotros hoy acá? El Espíritu Santo. Esto es bueno aclararlo, hermanos. Quien me levantó a mí hoy por la mañana y me dio vida fue el Espíritu Santo. No fue ni Jesús ni el Padre. Jesús y el Padre están en el cielo.
quien trabaja en nuestros corazones, quien nos lleva al arrepentimiento, quien me hace orar, quien me hace hacer actitudes buenas y quien me ayuda en mi vida es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Entonces el candelabro, ¿a quién representa? El Espíritu Santo es el que me lleva, me mueve, el que me perdona, el que me ayuda al arrepentimiento, el que me lleva a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo. Y de frente, antes de pasar al otro departamento donde estaba el cortinado, ¿qué había? Estaba el altar de oro del incienso. ¿Sí? Entonces, cuando el sacerdote venía con el tazón de sangre, ¿qué hacía? Se presentaba en el altar de oro y asperjaba, ¿no es cierto?, el cortinado con la sangre del cordero y a la vez, ¿qué más traía? Porque se ponía delante del altar del incienso. ¿Qué significa el altar del incienso? Las oraciones. Entonces, el sacerdote hacía todo ese trabajito. Venía con el pedido del pecador, traía la oración del pecador que le estaba pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Mientras él hacía ese oficio del sacerdote con la sangre, que la sangre simbolizaba, ¿no es cierto?, la muerte de Cristo, el aceptar, el creer en Jesús, eso era en el cortinado, y la oración del pedido, eso era lo que se hacía en el lugar santo. Mi hermano querido, un detalle importante, ya voy a hablar del tercer compartimiento, que es poco lo que hablamos de él, pero lo que más interesa son estos dos pasos. Para anotarte en el libro de la vida, debes dar todos estos pasos. Todos. Primero debes creer en Jesús. Segundo, debes bautizarte. Si no te bautizas, no serás salvo. Que esto quede claro. Si no te bautizas, no serás salvo. Es más, alguno me puede decir, ojo, que no todos son bautizados y algunos van a ser salvos. Sí, hay excepciones. Me recuerdo una de ellas, por ejemplo, el ladrón en la cruz. Uno de los ladrones de la cruz era salvo, ¿se bautizó? No. ¿Pero por qué no se bautizó? Porque no tuvo tiempo. Pero si el ladrón en la cruz hubiese tenido tiempo, se habría bautizado y sería salvo. Pero cuando yo tengo las oportunidades y tengo el tiempo, debo ser bautizado, si no, no seré salvo. Lo dice la palabra de Dios. Marcos 16, 16. El que creyere primero y fuere bautizado, este será salvo. Entonces volvemos, mis hermanos. Ese es el segundo paso. El tercer paso es que tenemos que entrar al lugar santo. ¿Cuántas veces entraba al lugar santo el sacerdote? Todos los días. Aquel diciembre explicamos que era el continuo, ¿se acuerdan? El continuo decíamos, el continuo, el sacrificio continuo, todos los días. Todos los días iba el sacerdote al lugar santo. Si yo expliqué cada uno de los pasos que tenía que dar, si estamos con el pan de la proposición, estamos con el candelabro y estamos con el altar de oro del incienso, ¿cuántas veces debo orar? Sábado por la mañana antes de venir a la iglesia. ¿Cuándo debo estudiar la palabra de Dios? Viernes en la noche, así estudio la escuela sabática. ¿Cuándo pido la presencia del Espíritu Santo? Cuando tengo problemas. No. Todos los días. Todos los días debo dar estos pasos. Y entonces sí, cuando fue asperjado mi nombre en el cortinado, ahí me estoy anotando en el libro de la vida. Miren, mis hermanos, es muy posible que creamos que con aceptar el sacrificio de Jesús, es muy posible que creamos con que yo acepte a Jesús, con que yo me bautice, estoy listo. No es así, mi hermano. Bíblicamente no es así. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar y los que adoran en él. Explico esto. Acá no está queriendo decir vamos a medir cuánto mide el templo. Ya las medidas las había dado Dios para el santuario, vas a medir tantos codos para allá, para acá. Lo que está queriendo decir acá el Señor es medir al pueblo de Dios. Y cuando mide el templo, mide las cosas que habían dentro del templo, el compartimiento del templo, que era el patio, lugar santo y lugar santísimo. Y el Señor le dice a Juan: mide el templo. Pero el detalle, ¿dónde está? Fíjense el versículo que continúa, el versículo 2, Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Cómo? El patio no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hermano, ¿qué está queriendo decir acá el Señor? Que no es suficiente creer y ser bautizado y quedarte ahí. No, no vas a ser medido. Es para los gentiles, es para aquel que no acepta completamente el plan de salvación. Y para anotarme en el libro de la vida, debo dar el segundo paso, que es entrar al lugar santo, donde debe haber una comunicación permanente con Jesús, en el día a día, todos los días. No es una vez salvo, salvo para siempre. No, mi hermano, eso no existe. Bíblicamente no existe. Solamente es aquel que da los pasos y se anota cuando su sangre es puesta en el velo. Debo estudiar, debo orar, debo estar permanentemente en contacto con hacer la obra del Señor. ¿Se entiende esto? ¿Es claro? ¿Hay alguna duda con respecto hasta a esta parte? Veo la última parte. El continuo era todos los días. El lugar santísimo, ¿cuántas veces entraba el sacerdote al lugar santísimo? Una sola vez al año. ¿Qué muebles había en el lugar santísimo? Estaba el arca, ¿no es cierto? El arca con los 10 mandamientos. Estaba también la vara de Moisés, había un poco de maná adentro. Eso era lo que había en el tercer compartimiento. Mi hermano querido, yo hasta ahora no hablé de los mandamientos, ¿sí? Porque los mandamientos, mis hermanos, nadie se salva por guardar los mandamientos. Los mandamientos son una consecuencia de lo que yo hice hasta el lugar santo. Entonces los mandamientos de Dios dice que no son gravosos, o sea, no son una carga cuando yo hice la otra parte. Es más, ¿cómo se llamaba el día cuando el sacerdote entraba al santuario en la parte del lugar santísimo? Se llamaba el día de expiación. ¿Saben ustedes qué ocurrió en el año 1844? ¿Qué ocurrió en el cielo? Según las escrituras de Daniel, ¿no es cierto?, dice el Señor, ¿qué sucedió? Jesús, el sacerdote, que también es sumo sacerdote, venía haciendo el oficio hasta el lugar santo por nosotros, intercedía por nuestras oraciones. Pero en el año 1844, ¿qué hizo Jesús? Pasó al lugar santísimo, como se hacía una vez al año. Y Jesús en el año 1844 pasa al lugar santísimo. Y todo eso es simbólico, todos son símbolos que me indican cómo el pueblo de Dios debe dirigir su vida. Mi hermano, ¿ustedes saben qué se hacía el día de expiación en el pueblo de Israel? Era un día solemne, un día de consagración. Entre paréntesis, ¿sabe que nuestros hermanos israelitas tenían problema con el agua en aquel tiempo en el desierto? Se bañaban muy pocas veces. Ustedes saben que Dios preservó la ropa de ellos por muchos años. No tenían cómo cambiarse de ropa, sin embargo, dice que Dios conservó su ropa de muy buena tela. Pero ese día, del día de la expiación, ellos se bañaban. Había otros días que se bañaban, pero ese día era totalmente especial. Durante
la semana y los demás días ellos escuchaban música alegre, música para tener una convivencia con el Señor, pero el día de la expiación, ¿qué tipo de música escuchaban? Música especial, música solemne. ¿Me van siguiendo? Es más, el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Cuando entraba todo el pueblo, ¿cómo estaba? Atento a lo que el sacerdote, el sumo sacerdote, no era el sacerdote, el sumo sacerdote, haría el oficio del día de expiación. Es más, dice que era atado con una soga, ¿no es cierto? Y su vestido tenía, ¿qué cosas abajo? Campanitas. Y él cuando entraba al lugar santísimo, ¿qué hacía? Se tenía que mover permanentemente. Y el pueblo estaba escuchando, ¿qué cosa? Las campanitas. Y la soga que habían tirado era, ¿por qué? Si él primero no había hecho el sacrificio por su familia, por su vida y su familia, no había limpiado sus pecados, no había dado los pasos del patio, del lugar santo, no podía entrar al lugar santísimo y él tenía que hacer todo ese oficio. Y el pueblo también tenía que estar preparado para recibir, ¿qué cosa? El perdón de todos los pecados del año. La limpieza del pueblo se hacía una vez al año. ¿Se acuerdan del macho cabría? Uno para Azazel y otro para Jehová. Y entonces el sacerdote ministraba durante el lugar santísimo. Y una vez que ese sacerdote salía, ¿qué sucedía por el techo del lugar santísimo? Salía el humo blanco de aprobación, de que Dios se manifestaba, que ese pueblo había sido limpiado de todos los pecados del año. Y había, ¿qué cosa en el pueblo? Júbilo, alegría, gozo, porque habían sido liberados de culpas, de pecado y de todo lo demás. Pregunto entonces, ¿en qué época estamos viviendo? Estamos viviendo en el día de expiación. ¿Entendieron? A partir de 1844 nosotros estamos viviendo ¿en qué día? En el día de expiación, simbólicamente porque Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, mi querido hermano, repaso algunas cosas. No te olvides cómo era el día de expiación. Era un día solemne, donde las vestiduras eran diferentes, donde la limpieza corporal era diferente, donde la mente era diferente, donde la música que escuchaba era diferente. Y ese día de expiación es hoy. Hasta que Cristo venga, estamos viviendo en el día de expiación. ¿Se entendió? Repasamos entonces. Tu nombre ¿está anotado en el libro de la vida? Yo quiero hacer una pregunta más. ¿Hay alguien acá, de los que estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Hay alguien que todavía no ha sido bautizado? Quiero ver su mano. ¿Hay alguien que no ha sido bautizado por inmersión? Amén. Explico lo del bautismo. Es muy posible que hayamos sido bautizados con un poquito de agua en la cabeza. No, ese no sirve. Ante los ojos de Dios no sirve. Aquel que se bautizó por inmersión. ¿Sí? Sabemos que el bautismo tiene su significado. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. ¿Hay alguien que no ha sido bautizado? Ahí el joven levantó la mano. No ha sido bautizado por inmersión. ¿Sí? 2. ¿Hay alguien más? 3. Acá mi hermano también, joven. 3. Sería mucho, sin vergüenza, no tengas temor en ponerse de pie. Pónganse de pie. Aquellos que no han sido bautizados por inmersión. Muy bien, amén. Adita va a tener una parte especial. Allá tengo 2 jóvenes más, amén. Muy bien. Aquellos que no han sido bautizados. Ada, te voy a pedir que vengas, por favor. Ada va a cantar un himno. Y yo quiero que mientras Ada canta, sí, si no te has bautizado, los que se lo, párense, no tengan temor. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer una oración especial, ¿sí? Les pregunto a los que se levantan, ¿les gustaría tener su nombre inscritos en el libro de la vida? Amén, claro que sí. Yo no estoy diciendo que ustedes se van a bautizar este sábado, no estoy hablando de eso. Ustedes le dicen al Señor hoy que se quieren bautizar. Puede ser en un mes, un año, no importa. El asunto es que ustedes deciden hoy bautizarse para entrar al libro de la vida. Ada, por favor.
Vamos a escuchar una parte especial. Y mientras ella está cantando, si hay alguien más que por ahí tiene temor o vergüenza de pararse, hágalo mientras Ada canta. Que después vamos a orar para que el Señor toque sus corazones y den este paso tan importante que es anotarse en el libro de la vida. Amén. Y mientras tanto ella canta, mentalmente iremos orando al Señor. Vamos a escuchar la parte especial. Lo hizo todo con amor y a un pueblo esclavizado le brindó la libertad. Cuando vino a esta tierra lo hizo todo con amor y aunque muchos no entendieron, por sus culpas él sufrió. Sin fuerzas tropezaba, su poder me dio valor. Cuando vez tras vez cerraba, su amor me transformó. Todo esto él me ofrece, solo pide mi amor. Todo por Jesús. Jóvenes, yo quisiera que con los ancianos de acá quisiéramos hacer una oración especial. ¿Serían tan amables en pasar, por favor? Vengan, vengan. Es muy posible que quieras decirle al Señor, yo no quiero tener más esta naturaleza, quiero cambiar de naturaleza. Vengan, vengan, Jesús nos invita, vengan todos los que están cargados, vengan, dice Jesús. Vengan que yo les voy a dar una naturaleza nueva. Vengan que yo quiero darles un corazón nuevo, no quiero hacer mal lo que estaba haciendo, quiero cambiar, quiero vivir de una forma diferente. Amén, gracias a Dios. Pero mi hermano querido, no puedo ir a terminar este sermón sin hacer una invitación a vuestras vidas también. Es muy posible que te hayas bautizado, es muy posible que hayas aceptado a Jesús, pero es muy posible que no estés entrando al lugar santo, ni al lugar santísimo.
No te voy a pedir que vengas acá adelante, no. Pero que cuando oremos por ellos, también queremos orar por ti, mi querido hermano. Es necesario que tomes la palabra de Dios día a día. Es necesario que ores, que reconozcas al Señor como nuestro Salvador. Es muy posible que hayas hecho algunas cosas horribles, cosas que no se pueden decir. El Señor las conoce. Es muy posible que estés pasando por algún problema hoy. Es muy posible que tu nombre no esté anotado. Y el Señor desea esta mañana invitarte. Si tienes deseo, ponte de pie, que vamos a orar todos juntos. Todo aquel que sienta la necesidad, que tiene que arreglar las cosas con el Señor, que también desea que su nombre esté anotado y que cuando Cristo venga diga, este entra, este entra, este entra. Que tu nombre y el mío estén anotados en el libro de la vida. Es mi deseo y oración en esta mañana. No sin antes ponernos de rodillas con los niños y los jóvenes que están acá adelante. Y vamos a hacer una oración. Y si tú sientes el deseo, levántate. Que el Señor te conceda esa fuerza. Vamos a orar. Pongámonos de rodillas. Cariñoso Padre que estás en los cielos, hay gratitud en nuestro corazón, amado Dios, porque en tu inmenso amor creaste tu santuario para el plan de salvación. Nos has mostrado cómo podemos anotarnos. Y en esta mañana gloriosa queremos darte gracias por estos niños y estos jóvenes valientes, que ellos desean también dar el paso del bautismo. Quizás en un mes, 2, un año, no importa cuándo. Lo importante es que ellos creen en ti y desean ser bautizados y luego preparar sus vidas para que cuando Cristo venga y tú vengas a buscarnos, ellos estén inscritos en el libro de la vida. Ayúdales a que sus vidas a partir de hoy sean diferentes. Concédeles una nueva naturaleza, una naturaleza que no los haga sufrir ni sentir vergüenza de sus vidas, sino que puedan sentir la paz de tu Espíritu Santo. Amado Dios, y también por mis hermanos, los que se hayan levantado, ruego de todo corazón por ellos y humildemente para que tu paz también llegue a sus corazones. Que en sus luchas, en sus problemas, que si hay culpa que los atormenta, que puedan salir de sus vidas y que la paz de Jesús reine en sus corazones. Bendice cada persona presente, cada hogar representado, y que cuando Cristo venga, ninguno de nosotros falte, porque todos deberíamos de estar anotados en el libro de la vida. Lo pedimos y lo agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Muy valiente.